Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. De hoy, 4 de enero del 2021, tendremos el tema titulado Una mente conforme al corazón de Dios. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestro culto de estudio bíblico. Es una bendición poder contar con su presencia y damos gracias a nuestro Dios por este nuevo año que Dios nos permite y nos concede de vida para estar juntos compartiendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Vamos a comenzar este tiempo entonando juntos el himno 270 en nuestro himnario, titulado Hay un canto nuevo en mi ser. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual. Llena siempre mi alma de esa nota celestial. Náufrago en pecado me encontré, sin paz en mi corazón, mas en Cristo mi Señor hallé dulce paz y protección. Cristo, 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 nombre sin igual. Llena siempre mi alma de esa nota celestial. Tengo de su gracia celestial, gozo en su santo amor, y riquezas fluyen a raudal desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual. Llena siempre mi alma de esa nota celestial. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar aquí, mi Jesús dará su protección, Él se acordará de mí. Cristo, 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 nombre sin igual. Llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul. De esta tierra Él me llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual. Llena siempre mi alma de esa nota celestial.
Les invito a tener unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por este día que nos has concedido de vida, por estar juntos en esta noche, en este tiempo especial que tendremos de culto de estudio bíblico. Lo ponemos en tus manos para que sea un tiempo de bendición, una ofrenda delante de tu presencia, las alabanzas, el mensaje de tu palabra. Acompáñanos, Señor, y gracias por tu bendición y tu provisión para con nosotros. Te lo pedimos y te agradecemos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Alabemos a nuestro Dios con el himno 276, comprado con sangre por Cristo. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran Rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Tengamos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos al estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Hoy que empezamos un nuevo año, dando gracias a Dios por sus bondades y misericordias. Vamos a abrir nuestras Biblias para continuar nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y les invito a leer los versículos del capítulo 4 del 1 al 7. Leamos lo que dice la bendita palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoracion@temploalianza.org. peticionesdeoracion@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Alabemos a nuestro Señor, mis hermanos, y lo haremos con el himno 110, titulado Estoy bien con mi Dios. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengo mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. La fe tornarás en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche con el tema titulado Una mente conforme al corazón de Dios. Escuchemos.
Saludos queridos hermanos, una vez más bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico de la bendita palabra del Señor. La carta a los Filipenses es una carta hermosa definitivamente. Hay tantas cosas maravillosas que nosotros podemos recibir de parte del Señor al leer esta carta. De manera especial lo que tiene que ver con el gozo, con el poder desarrollar una conducta agradable al Señor como iglesia. Por supuesto, debemos nosotros entender que la iglesia, el cuerpo de Cristo, está compuesta por diferentes miembros que vienen con un contexto diverso en el sentido de su formación cultural, académica, etcétera, etcétera. Así que hay una serie de cosas que convergen dentro de esa diversidad de caracteres al momento de ser cuerpo de Cristo. Lo que nos une, el apóstol Pablo lo señala bien en la carta a los Efesios: una fe, un bautismo, un Señor y Padre, un Dios y Padre que es de todos nosotros y para todos nosotros. Cuando entendemos bien esto, queridos hermanos, podemos entender también que en medio de esa diferencia podemos nosotros tener en algún momento tropiezos en cuanto a las relaciones interpersonales, pero jamás va a superar eso la esencia de la unidad del cuerpo de Cristo. Por tanto, debemos nosotros procurar ese poder llevar la vida cristiana en esa comunidad de fe, de tal forma que podamos nosotros glorificar al Señor en nuestra conducta, en nuestro trato hacia los demás. Y este último capítulo tiene que ver con esto, de manera especial sus primeros 7 versículos, cuando nos pone el ejemplo de 2 mujeres, 2 hermanas en la fe y 2 colaboradoras de Pablo que tenían momentos difíciles. Ahora, nos dice la Escritura, para empezar: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Muy bien. Este primer versículo es una especie de conclusión a todo lo que el apóstol Pablo viene señalando en el capítulo 3 en cuanto a la excelencia del conocimiento de Cristo. Lo más grande, lo sublime, tiene que ver con el conocimiento de Cristo y con la perseverancia en la fe de nuestro Señor Jesucristo, pudiendo así alcanzar la madurez necesaria para distinguir entre los falsos maestros y los verdaderos maestros de la palabra. Esa madurez espiritual nos puede llevar a nosotros también a fortalecernos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades que nosotros atravesamos por esta vida, cuando el apóstol Pablo cierra el capítulo 3 recordándonos de dónde somos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el apóstol Pablo, de donde esperamos al Salvador. Esto nos lleva a nosotros a pensar con claridad que nuestro tiempo aquí en esta tierra es transitorio, es pasajero, que pronto partimos de esta tierra, así que debemos prepararnos para lo que es mejor. Por eso el capítulo 4 empieza con esta especie de conclusión: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. La recomendación que también se le hace a los Gálatas, que estén firmes en la gracia del Señor. Y la recomendación, por supuesto, que el Señor nos hace en esta noche a todos nosotros, que perseveremos en el Señor, que nos fortalezcamos en el Señor, que estemos firmes en la bendita palabra del Señor, de donde proviene nuestra doctrina, nuestra enseñanza y fundamento de fe. Luego, el versículo 2 nos expone algo que nos lleva a conocer un poco más a profundidad la problemática de la iglesia en Filipos. Quiero dejar en claro que como antecedente nosotros podemos revisar en las Sagradas Escrituras que hay claras advertencias con respecto a los tropiezos que puede haber en cuanto a la relación con hermanos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, no nos hace una advertencia, más bien nos traza un camino a seguir para poder tratar los problemas entre las relaciones que se llevan entre hermanos en la fe. Por ejemplo, dice Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, y etcétera, etcétera. Lo primero que encontramos aquí es que el Señor nos está dando un manual para tratar este tipo de dificultades y en una forma progresiva. Primero, tú y él solos, después lleva testigos. Si no escucha a los testigos, dilo a la iglesia, a la congregación de los santos. Y por último, si persevera en su maldad, tenle por gentil y publicano. Entonces, ya se nos anticipa que aún en el cuerpo de Cristo podemos nosotros llegar a tener diferencias
que se vuelven un tanto difíciles de sobrellevar. Y por esa razón se construye aquí este manual de manejo de estas cosas, cómo hacerlo correctamente, y por ende también el principio de la disciplina, cuando una persona no reacciona favorablemente a la amonestación, no reacciona favorablemente a los llamados de atención, y después de una y otra vez, pues hay que tomar medidas mucho más fuertes. Luego, en el libro de los Hechos, encontramos que el apóstol Pablo y Bernabé, Saulo y Bernabé, son pareja misionera cuando ellos empiezan su ministerio. En el primer viaje misionero lo llevan a Juan Marcos, sobrino de Bernabé, y este muestra un poco de debilidad de carácter al ver las dificultades que sufrían en este primer viaje misionero, y él se regresa. En el segundo viaje misionero, Bernabé quiere volverlo a llevar a Marcos, dándole una segunda oportunidad, pero Pablo disiente con esta decisión de Bernabé, y en ese momento se separan y se forma un nuevo dúo. Está allí Bernabé y Juan Marcos, y por otro lado está Pablo y Silas, o Silvano, como también se lo conoce. En ese sentido, queridos hermanos, eso nos da prueba a nosotros de que el cuerpo de Cristo puede sufrir este tipo de desavenencias, pero hay que saberlas manejar, hay que saberlas sobrellevar. Ahora, esto no significa que nosotros debamos tomar cierta actitud de indiferencia o displicencia cuando se trata de la conducta desacertada o pecaminosa de alguien en la iglesia, porque en la carta a los Gálatas el apóstol Pablo llama la atención fuertemente al apóstol Pedro por una conducta que no es acertada, más bien es una conducta vergonzosa. Si ustedes se fijan, abran su Biblia un momento aquí en Gálatas, para que ustedes vean en el capítulo 2 de Gálatas, versículos 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen de parte de Jacobo, algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Así que el apóstol Pablo no solamente que nos dice que la conducta de Pedro y de Bernabé no era acertada, sino que esta carta nos deja en claro que el apóstol Pablo le llamó la atención fuertemente, y es más, el apóstol Pablo tipifica la forma de la falta, la nomenclatura de la falta, y la llama por su nombre: hipocresía. Hipocresía, hay una conducta de hipocresía. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, tiene que corregir eso. Eso nos da la pauta a nosotros también para entender que dentro de la iglesia en algún momento tendremos que corregir conductas que no están alineadas a la santidad que Dios espera y a la justicia que Dios espera con la que nosotros actuemos como cuerpo de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque con el paso de los años hay iglesias que han desarrollado un pensamiento que no es bíblico, un pensamiento que dice que la disciplina no debería existir en la iglesia, que disciplinar en la iglesia es un acto de señorío sobre los hermanos. Otros dicen que eso es herir a los soldados o dejar a los soldados caídos. Vean, hermanos, no hay nada más alejado del error. La disciplina es bíblica, la disciplina es necesaria. Que haya algunos obreros no bíblicos que han impuesto disciplinas injustas, que han disciplinado sin seguir un proceso de restauración, es cierto, pero eso no significa que la disciplina sea mala. La disciplina es saludable, la disciplina es buena, la disciplina es bíblica y está tipificada aquí en la palabra del Señor. Por tanto, el apóstol Pablo, y esto a mí me llama mucho la atención, cuando da tratamiento a este tipo de problemas, no los oculta debajo del tapete, no pretende que no existen estos problemas, no solamente que los encara, los denuncia,
los trata y por supuesto, miren ustedes cómo Él trata a los hermanos. Él les dice gozo y corona mía, pero no obstante, Él va a sancionar un problema que está sucediendo entre dos queridas hermanas en la fe. ¿Por qué es necesario ahondar en este tema? Porque hay personas que tienen un mal concepto de la iglesia. Primero, piensan que la iglesia es un lugar donde nadie peca. Y van con una expectativa falsa. Vamos a la iglesia, vamos al cielo. No, por favor. Vamos a la iglesia, vamos a un lugar donde hay personas con naturaleza humana, que han sido redimidos por la sangre de Cristo y que no todos viven en la misma madurez espiritual. Como en el caso de los corintios, por supuesto que había gente que buscaba a Dios de todo corazón y había otros que se habían complacido en vivir en la carne. Ahora, aquí hay dos mujeres, Evodia y Síntique, que eran compañeras fieles en el ministerio, colaboradoras del apóstol Pablo. No las llaman ni pastoras ni lideresas. Me gusta la palabra colaboradoras. El apóstol Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique. ¿Qué carácter tan pastoral del apóstol Pablo? No es un hombre que impone su voluntad, ni impone su carácter o su criterio en este sentido, sino que hay una rogativa. Ruego a Evodia y a Síntique, y es una actitud que la vamos a encontrar también en la carta a Filemón, que es una carta muy linda. Ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo, que sean de un mismo sentir, que es el espíritu de esta carta. Por ejemplo, en el capítulo 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y luego en el capítulo 2 señala también, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Entonces, lo que Pablo está procurando como finalidad de esta carta es tocar el corazón de la iglesia. Porque sí, tenemos diferencias, vamos a tener diferencias de opiniones, diferencias de criterios, pero debe prevalecer el amor fraternal. Y esto no significa que yo tengo que estar de acuerdo con lo que los demás hacen. No necesariamente, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero en los principios de gobernabilidad dentro de la iglesia está la sujeción y todos tenemos que sujetarnos. Así que tal vez yo no esté de acuerdo con esto o ello, pero confío en el Señor y en la dirección de su Santo Espíritu. De allí que las personas que ejercen un liderazgo de servicio en la iglesia del Señor deben ser personas espirituales. Si no son espirituales, no deben ser puestas en cargos de responsabilidad, de manejo de personal o cosas así, porque van a actuar con toda injusticia, porque van a actuar en la carne, pues, así de sencillo. Van a actuar en base a sus impulsos, a su experiencia, pero no bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios ni de la bendita palabra del Señor. Entonces él anima a estas dos mujeres que tengan un mismo sentir, no en lo que dice Evodia, no en lo que dice Síntique, no en lo que digan los demás, sino en lo que es fundamental, en el Señor. Sí, porque a mí me puede parecer que el color de la pared debería ser blanco, a otro le parece que el color de la pared debería ser gris, a otro le parece que el color de la pared debería ser verde. Hermanos, si nosotros actuamos políticamente hablando correctamente, vamos a tener un arco iris de pared. Porque para complacer a todos voy a tener que darle un pedacito de pared a cada uno para que uno pinte rosado, el otro pinta verde, el otro pinta anaranjado, el otro pinta negro, qué sé yo. No, pues hermanos, nos unimos en el Señor y confiamos en el liderazgo del Señor sobre las personas que Él ha puesto para dirigir su iglesia. Por eso la propuesta es que sean de un mismo sentir en el Señor, porque en el Señor todos llegamos a esa unidad de fe y de pensamiento. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Hay una exhortación especial aquí, hay un llamado especial aquí
para que no se deje a estas dos hermanas solas. Al contrario, que se procure hacer un seguimiento de este asunto. No nos dice cuál es la razón por la que ellas han llegado a esa discrepancia, pero se invita a no dejarlas solas. Te ruego también, compañero fiel, que ayudes a estas, ayúdalas a llegar a un concierto de pensamiento y de sentimiento, porque ellas combatieron juntamente conmigo, dice el apóstol Pablo, en el Evangelio. Así que estas son mujeres de fe, mujeres de servicio, mujeres de acción, pero que están teniendo un problema que entorpece su servicio al Señor. Recordemos la palabra del Señor Jesucristo. Si al llegar con tu ofrenda recuerdas que tienes algo con tu hermano, ve y arregla tu asunto con tu hermano y luego ven, trae tu ofrenda. Qué principio tan importante que muy pocos se lo recuerden estos días. Así que era necesario que estas mujeres llegaran a tener una solución en su discrepancia para que su servicio fluya como una ofrenda de olor fragante delante de la presencia del Señor. Y miren, son colaboradoras. Aquí yo quiero aprovechar para hacer una pequeña digresión y explicar algo. En este tiempo que se habla tanto de las pastoras, del empoderamiento de la mujer cristiana y todo ese tipo de cosas, yo veo que a ellas no se las destaca como pastoras o lideresas, sino como colaboradoras al mismo nivel que Clemente y que los demás colaboradores míos, de los cuales nosotros podemos, Epafrodito, podemos ver a Demas, todas estas personas, el mismo Timoteo, Filemón, Onésimo, hombres que sirvieron al Señor, las menciona también a ellas como colaboradoras. Yo no sé de dónde la idea de que se puede tener pastoras. Realmente no tiene un fundamento bíblico claro ese pensamiento. Pero él explica que son colaboradoras y que merecen ser ayudadas en este problema que ellas están atravesando. Por eso la rogativa, primero a ellas y segundo a la iglesia, que por favor traten con ellas. Versículo 4, una vez más encontramos el principio del gozo. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Por qué razón? Porque la Escritura nos enseña que el gozo del Señor, ahí en el libro de Nehemías, es nuestra fortaleza. Pensemos un momento en esto. A veces en la convivencia encontramos puntos de encuentro, puntos de choque, quizá en opiniones, en pareceres, y eso puede entristecer nuestro corazón. Pero cuando nosotros nos sentamos a leer la palabra, a orar en el Señor, esas discrepancias van limándose, van desapareciendo. Ahora, el apóstol Pablo exhorta que nuestro gozo esté en el Señor, en el Señor. Él debe ser la fuente de nuestro gozo. ¿Por qué razón? Si mi gozo es mi relación con los hermanos, si mi gozo depende de la conducta del pastor, si mi gozo depende de que la iglesia tenga o no tenga esto o aquello, instrumentos, música, etcétera, etcétera, estoy condenado a que ese gozo sea tan fluctuante que en determinado momento desaparezca. Pero si mi gozo es el Señor, mi gozo está fundamentado en la palabra, en la oración, en el servicio al Señor. Cuando todos manejamos eso en común, bueno, entonces es mucho mejor experimentar el gozo del Señor como iglesia. Otra vez digo, regocijaos. Parece que todas estas cosas, estas discrepancias habían subido, habían tenido un mayor alcance que simplemente 2 o 3 personas. ¿Por qué razón? Vean, hermanos, algo que sucede en la iglesia a nivel general. Es que cuando hay este tipo de discrepancia cometemos el error de hablar mucho y de decir, bueno, porque alguien pregunta, ¿qué pasó? No, ya no te veo como antes con fulano de tal o con fulana de tal. ¿Qué pasó? Están distanciados. Y alguien con un poco de inmadurez empieza a abrir su boca demasiado. Sí, lo que pasa es que fulana de tal dijo esto, hizo esto. Y esa persona que oyó eso empieza a tener la semilla de la indisposición. Y esta persona se la cuenta a otra, y por otro lado, la otra persona está haciendo lo mismo. Y esa discrepancia entre 2 termina siendo discrepancia entre 20. Y eso afecta la conducta de la iglesia, la salud de la iglesia. Por eso, siempre este tipo de cosas hay que cortarlas lo más pronto posible. Y un acto de madurez es aprender a sobrellevar los unos las cargas de los otros, es aprender a sufrir el agravio, es aprender a depositar todas nuestras cargas en el Señor, como más adelante lo va a señalar el apóstol Pablo.
Es necesario que nosotros hagamos esto. ¿Por qué razón? Si yo le cuento a él, le cuento a ella, le cuento a otro, por descargar mi corazón, realmente no lo voy a hacer, no voy a descargar mi corazón. El hecho de que yo esté contando mi dolor, mi aflicción, mi problema que tuve con fulano de tal o con fulano de tal, hermanos, eso no garantiza que mi corazón se va a despojar de ese dolor, de ese resentimiento, de esa amargura. Al contrario, lo estoy alimentando. Es todo lo contrario. No es que yo le conté a fulano de tal para que ore. No, hermano, usted lo que está haciendo es alimentando su dolor, alimentando su resentimiento, alimentando su amargura. Vaya y cuénteselo al Señor. Vaya y cuénteselo al Señor. Eso es madurez cristiana. Vaya y cuénteselo al Señor. Y siga el manual del Señor Jesucristo. Hable con esa persona sola. Si le escuchó, enhorabuena. Si no, entonces ahora sí llamamos a los testigos, ancianos de la iglesia, pastores, diáconos, quienes estén encargados de esto. Luego llévalo a la iglesia y por último tenle por gentil y publicano. Pero primero tenemos que agotar el primer recurso. Hablemos, tratemos de conciliar la situación. Y si el apóstol Pablo está hablando de ser de un mismo sentir en Cristo Jesús, de regocijarnos en el Señor, bueno, busquemos los mecanismos para llegar a ese punto de encuentro donde el Señor termina triunfando sobre esa divergencia. Ahora, vuestra gentileza, una vez más, trata con el carácter de la iglesia, sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Volvamos al capítulo 2 de Filipenses, versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Hermanos, eso es lo que tenemos que aprender. Desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más fuerte hasta el más débil, esa debe ser nuestra conducta en la iglesia, con gentileza. ¿Por qué razón? Todos somos siervos del Señor. Servimos al Señor. Desde que vamos entrando a la iglesia saludamos con cordialidad. A mí me da mucha pena, hermanos. Nosotros a veces los ecuatorianos caemos en unas malas prácticas. Somos muy hostiles en el momento de saludar. Si alguien nos saluda, a veces solamente levantamos la cabeza o levantamos la mano. Hace muchos años atrás alguien me enseñó a mí que cuando yo salude, debo dar la mano, no apretar demasiado fuerte, ni ese saludo de mano que se resbala la mano. Ambas cosas son totalmente equivocadas. Hay que saludar con firmeza, mirar a los ojos, y si es de día, no solamente decir buenos días, sino muy buenos días. Si usted llega a la iglesia, muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor los bendiga. ¿Por qué razón? Desde allí empieza nuestra actitud, que es lo que tiene que mejorar, nuestra gentileza, aprender a seguir las instrucciones cuando los sugieres nos invitan a sentarnos, a pararnos, a salir por un lado, o qué sé yo. Las instrucciones que nos den, aprenderlas a coger con toda gentileza. Es doloroso cuando vemos que a alguien lo van a ubicar en algún lugar y no, yo no me siento aquí. Me acuerdo de alguien que decía, yo me he sentado aquí por 30 años, así que, queridos hermanos, ese tipo de disparates a mí me dejan abrumado. Porque son disparates, hermano. No puede ser posible. Yo debo tener una actitud de gentileza, ok. Si me dicen siéntate, está bien, no hay problema. Con mucho gusto. Esa es otra. Con mucho gusto. Es un placer. Claro, ¿cómo no? Pero hermanos, cuando entramos con la actitud equivocada a la casa del Señor, vamos a contagiar nuestra mala crianza, porque no es otra cosa. Cuidado con actuar como señores y no como siervos. Siempre estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Con gentileza para con todos los demás. Porque si usted no está dispuesto a tener esa actitud, usted no puede servir. Porque usted lo que quiere es mandar. Así que aclaremos eso. Vuestra gentileza sea con nosotros. Y hay una palabrita sentenciosa, hay una frase sentenciosa al final. El Señor está cerca. Lo interesante de esto es que Hebreos 10:25 nos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, entendiendo, sabiendo que la venida del Señor está cerca. Cuanto más cuando aquel día se aproxima. Entonces, fíjense, a mí me llamaba la atención cuando leía esto y lo correlacionaba con lo que dice Hebreos. Son dos llamados a estar preparados como iglesia en tanto en conducta se trata para la venida del Señor. Estar preparados. ¿Cómo? Que el Señor nos encuentre sirviendo con gentileza. No como señores de la iglesia, sino como servidores.
Y eso es algo que debe predominar en nosotros, los que tenemos ojos abiertos y oídos sensibles a la voz del Señor, de su Espíritu Santo, que nos dice que nos preparemos porque la venida del Señor está cerca. Uno que está esperando la venida del Señor hace esto, queridos hermanos. Actúa con gentileza para con todos. Y luego concluye con los versículos 6 y 7, porque definitivamente el afán y la ansiedad echan a perder las buenas relaciones. Cuando una persona está estresada, no actúa correctamente. Cuando una persona está saturada de trabajo, cuando una persona ha tenido un pésimo día, por lo general su ánimo no está muy bueno. ¿Cómo debemos actuar? Por lo general nosotros decimos, pero es que yo necesito que me comprendan, estoy cansado, he estado enfermo, etcétera, etcétera, estoy así. Hey, si estás así, dice la palabra del Señor, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Siempre he dicho esto, nadie tiene por qué aguantar mi mal carácter. Si yo tuve un mal día, es mi problema. Si tuve un mal día, es mi problema. No, los demás no tienen por qué soportar eso. Yo vengo a la iglesia y vengo enojado, vengo a la iglesia y todos tienen que tenerme miedo, todos tienen que... ¿Qué pasó? ¿De qué estamos hablando? Si yo tuve un día difícil, siempre este ha sido mi consejo, siempre ha sido este mi consejo. Vaya más temprano a la iglesia. A mí me gusta estar temprano en la casa del Señor. ¿Para qué? Para tener un tiempo de oración. ¿Por qué razón? Yo no sé cómo fue su día, pero de pronto no tuvo un día muy agradable. Se enteró de noticias malas que tienen que ver con usted, tal vez con su familia. Véngase temprano a la iglesia, cuando todavía no llegan los demás, y usted allí en la quietud del templo, dobla sus rodillas y le dice al Señor cuán doloroso fue el día. Y le pide al Señor que se lleve todo ese dolor, toda esa tristeza, porque usted quiere disfrutar del tiempo de culto. ¿Por qué razón, hermano? Si yo vengo todo cargado, intoxicado, hermanos, yo voy a transmitir esa amargura. ¿Por qué razón? Porque el que está al lado mío va a sufrir mi mal genio, va a sufrir mi mala actitud. ¿Y por qué? No es correcto. Yo cuando llego a la iglesia quiero ser de bendición. Y para ser de bendición, en primer lugar, tengo que estar muy bien afinado con el Señor. Tener un tiempo de oración a solas, para que mi corazón respire, para que mi alma descanse en el Señor. Y una vez que he descargado mi corazón, hermanos, va a ser diferente. Yo mismo voy a salir con una actitud muy distinta, voy a volver a trabajar el día de mañana con una mejor actitud. Si yo he orado y he depositado todo afán o ansiedad con toda oración y ruego y con acción de gracias. Algún día podemos meditar sobre esto. Aquí hay 3 cosas impresionantes: oración, ruego y acción de gracias. Es la forma como nosotros debemos dirigirnos en reverencia a nuestro Dios. Orando, teniendo comunión íntima con Él. Rogando, humillando nuestro corazón delante de Él, no con prepotencia, no con jactancia, no con oraciones aprendidas de memoria, sino dejando que sea nuestro espíritu quien ore. ¿En qué sentido? Doblegando toda soberbia, toda altivez, todo enojo y volviéndonos al Señor con toda reverencia. Porque, hermanos, créanme, escuchar orar a los creyentes es algo interesante, porque usted sabe qué criterio tiene el creyente por la forma que ora. Hay quienes oran como si Dios fuera su empleado. Y es una pena eso. Nosotros debemos recordar que cuando nos acercamos en oración es ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el Todopoderoso. Hay que orar con reverencia. Hay que hacerlo con acción de gracias, porque a fin de cuentas, más importante que el alimento es la vida, dijo el Señor Jesucristo. Y más importante que el vestido es el cuerpo. Ahora termina el apóstol Pablo en el versículo 7 diciendo, y la paz de Dios. Qué lindo que es esto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Qué hermoso. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando yo haya tenido tiempo para orar, rogar y dar gracias a Dios. Y eso no pasa en 2 minutos, mis hermanos. No nos engañemos. Oraciones de 2 minutos donde apenas podemos decir, Señor. No, tenemos que tener un tiempo de calidad con el Señor donde nosotros podamos desprendernos de todo lo que nos causa dolor y frustración y volvernos al Señor con toda nuestra alma. Entonces reposa mi pensamiento, y si reposa mi pensamiento, reposa mi alma.
cuando yo sé que el Señor ha tomado mi carga, cuando yo sé que el Señor conoce mi dolor y ha recibido mi dolor y Él ha derramado su consolación sobre mí, entonces la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, va a bendecir a Evodia y a Síntique y se van a fundir en un enorme abrazo. Quiero terminar en esta noche contándoles una experiencia interesante que tuve hace muchos años de atrás en una iglesia en la zona rural. Estaba a punto de empezar la Santa Cena y sucedió algo interesante. Yo llamé a los diáconos, no era la iglesia donde yo pastoreaba, había sido invitado un domingo para presidir la Cena del Señor allí. Y estaban dos varones al lado mío, dos diáconos. Y cuando iba a empezar, el diácono que estaba a mi derecha, recuerdo que me pidió la palabra, y yo no suelo hacer eso cuando estábamos ministrando la Santa Cena, pero sentí en mi corazón darle el micrófono a este hombre, y él empezó a decir algo que me conmovió mucho. Él públicamente le pidió perdón a un hermano, habían estado trabajando en un asunto de la iglesia, y ellos han llegado a una discrepancia fuerte. Y después de haber leído lo que dice la Escritura respecto a la celebración de la Cena del Señor, este hermano se dirigió al otro hermano que estaba allí presente y dijo a toda la congregación que él quería pedir perdón públicamente, porque públicamente había ofendido al hermano. Yo no sabía qué reacción iba a tomar ese hermano que estaba allí sentado, pero fue interesante ver lo que este hombre hizo. Se detuvo. No celebramos la Cena del Señor hasta que esto se resuelva. Fue un momento hermoso. Este hermano confesó haberlo ofendido. No justificó en ningún momento su enojo y su mal proceder, sino que se acercó y le dijo: hermano, yo le pido perdón públicamente, porque públicamente lo ofendí. Y este hombre empezó a llorar. El hermano se puso de pie y delante de todos él dijo con una fuerte voz: hermano, yo lo amo a usted y yo lo perdono en el nombre del Señor Jesucristo. Se dieron un fuerte abrazo y créanme, hermanos, no recuerdo haber celebrado una Santa Cena tan hermosa como la de aquella ocasión. Porque entonces experimentamos la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Qué deliciosa que es, qué profunda que es y qué vivencial es. Porque esa paz depende de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y se palpa claramente cuando actuamos en obediencia a su palabra. Que Dios los bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche. Y para finalizar, mis hermanos, alabemos con gozo a nuestro Señor con el himno 273. Grande gozo hay en mi alma. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz,
porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Si Dios lo permite, el día miércoles seguiremos con nuestro estudio para concluir con este capítulo 4 que es muy hermoso. El versículo 8 nos deja muchísima riqueza, pero de eso vamos a estar hablando más adelante. Es una carta que nos bendice mucho cada vez que la leemos, que meditamos en ella y que a partir de ella direccionamos nuestra conducta como iglesia. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por esta noche maravillosa en comunión con mis hermanos y con tu santa palabra. Gracias, Dios mío, por la provisión que tú haces de ella para con nosotros, enseñándonos, alimentándonos y fortaleciéndonos, dando la dirección que nosotros necesitamos. Ahora, Padre, bendícenos en el resto de esta noche, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, abrigue y bendiga nuestros corazones y pensamientos, ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga.